Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio en la Comunidad Valenciana. La asignatura es Matemáticas y el examen pertenece a la convocatoria de julio de 2020. Normalmente este examen suele ser en mayo o en junio, pero en esta convocatoria fue en julio debido a la pandemia de la COVID-19. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son fracciones y porcentajes, lenguaje algebraico, área de un triángulo y teorema de Pitágoras y, por último, estadística. Y antes de comenzar con este interesante examen, os recuerdo que podéis suscribiros al canal y activar la campanita si queréis seguir recibiendo más vídeos como este. Y desde ya mismo os agradecería un like, así me animaréis a seguir creando más contenido de este tipo. Y ahora vamos a resolver este interesante examen. ¡Comenzamos! El ejercicio dice lo siguiente. Una papelería ha realizado un envío de cuadernos a un colegio. 3/8 partes de los cuadernos son rojos, una 16ª parte son verdes y el resto son de color azul. Apartado A. ¿Qué fracción del total representan los cuadernos azules? Apartado B. Si se envía 27 cuadernos azules, ¿cuántos cuadernos ha enviado en total? Vamos a resolver el ejercicio. Para calcular la fracción que representan los cuadernos azules, debemos restarle a 1 las fracciones de los otros cuadernos, ya que la suma de todas las fracciones es 1. En este caso, el resultado del ejercicio sería este. La fracción que nos piden es 1 menos 3/8 menos un 16avo. Vamos a hacer esta operación y la voy a explicar con un poquito más de detalle de lo que suelo hacer. Se calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores, que son 1, 8 y 16. Tened en cuenta que el número 1, al ser un número entero, tiene como denominador el 1, aunque no lo escribimos. Para calcular el mínimo común múltiplo, descomponemos en factores el 8 y el 16. 8 es 2 al cubo, 2 por 2 por 2, y 16, 2 elevado a la cuarta. El mínimo común múltiplo es el conjunto de factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Por ello, en nuestro caso, el mínimo común múltiplo es 2 elevado a la cuarta, es decir, 16. Tened en cuenta que el único factor que tenemos es el 2 y el máximo exponente es el 4. Una vez tenemos el mínimo común múltiplo, procedemos de la forma que tenéis en pantalla. Se pone en todos los denominadores el 16 y se obtienen las fracciones equivalentes correspondientes. Para ello, yo lo que suelo hacer es dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador de cada una de las fracciones y multiplicaré el resultado por el numerador. En el caso del número 1, dividiré 16 entre 1, que es el denominador, aunque no esté escrito, y lo multiplicaré por 1, por eso me queda 16. Está claro además que 16 entre 16 es equivalente a 1. Hago lo mismo con las otras dos fracciones. 16 entre 8 son 2, por 3, 6. Y 16 entre 16 es 1, por 1, 1. Ahora opero los números que son negativos, el menos 6 y el menos 1, que me quedan menos 7. Y al hacer 16 menos 7, el resultado es 9/16. Y damos ya el resultado de este apartado A. La fracción que representan los cuadernos azules es 9/16. Continuamos ahora con el apartado B. Si se envían 27 cuadernos azules, ¿cuántos cuadernos ha enviado en total? 9/16 del total de cuadernos enviados son 27 cuadernos. Eso es lo que nos dice el enunciado. Algebraicamente lo vamos a escribir así. 9 partido 16 por X, que es la cantidad total de cuadernos, es igual a 27. Despejamos la X pasando el 16 que está dividiendo multiplicando y el 9 que multiplica dividiendo. Y al hacer la operación 27 por 16 dividido entre 9 me queda un resultado de 48. Por lo tanto, se han enviado un total de 48 cuadernos, de los cuales 27 eran azules. Continuamos con el ejercicio 2. ¿Qué porcentaje de descuento me han aplicado en un televisor por el que he pagado 323,76 euros en vez de los 426 euros que costaba inicialmente? Vamos a resolver el ejercicio. Este tipo de ejercicios
A mí me gusta calcularlos de la siguiente manera. Aplico la fórmula que relaciona el precio final con descuento y el precio inicial sin descuento. Entonces, vamos a poner lo siguiente. El precio final es igual al precio inicial por 1 menos el porcentaje de descuento por 100. Esta fórmula es muy útil, ya que me permite calcular cualquiera de los 3 términos que tengo en pantalla conociendo los otros 2. En este caso vamos a sustituir los datos que tenemos, que son el precio final y el precio inicial, quedándome la ecuación tal como veis en pantalla. 323,76 es igual a 426 por 1 menos X, que es el porcentaje de descuento, partido 100. Para resolver esta ecuación lo que voy a hacer es, el 426 lo voy a pasar en primer lugar dividiendo al lado izquierdo de la ecuación, obteniendo una ecuación equivalente. Dividiré 323,76 entre 426, el resultado 0,76 igual a 1 menos X partido 100. A continuación voy a pasar el 1 restando al otro lado de la ecuación, me quedará menos 0,24 igual a menos X partido 100. Los signos menos se simplifican y el 100 que está dividiendo lo paso multiplicando. Y me queda X igual a 0,24 por 100 igual a 24. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta y aseguraos que sabéis despejar bien esta ecuación. El resultado del ejercicio lo tenemos ahí en el recuadro. El porcentaje de descuento aplicado fue del 24%. Por supuesto, hay muchas maneras de resolver este ejercicio, por ejemplo con una regla de 3. Pero a mí me gusta hacer estos ejercicios de porcentaje con esta fórmula. De todas maneras, si tenéis alguna duda, no dejéis de ponerla en los comentarios. El ejercicio dice lo siguiente. Una empresa envasa aceite en botellas de 2 y 5 litros. Si llamamos X a la cantidad de botellas de 2 litros e Y a la cantidad de botellas de 5 litros, expresa con una ecuación cada enunciado. El primer enunciado es un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Se ha utilizado el triple de botellas de 2 litros que de 5 litros. Eso sería X igual a 3Y. Ahora vamos a responder las preguntas que nos hacen a nosotros en el examen. En total se han utilizado 100 botellas. Eso sería que X más Y es igual a 100. Se ha envasado un total de 500 litros de aceite. Se escribiría 2 por X más 5 por Y igual a 500. 2X representa la cantidad de litros de aceite envasados en botellas de 2 litros. Y 5Y representa la cantidad de aceite envasado en botellas de 5 litros. Se han utilizado 20 botellas más de 2 litros que de 5 litros. Eso se expresaría como X igual a 20 más Y. También podéis poner Y más 20. Y por último, la cantidad de aceite envasada en botellas de 2 litros es la misma que la envasada en botellas de 5 litros. Pues eso sería 2X, que es la cantidad de aceite envasada en botellas de 2 litros, es igual a 5Y, que es la cantidad de aceite envasada en botellas de 5 litros. El ejercicio dice lo siguiente. Una zona de juegos infantil tiene forma de triángulo equilátero. Calcula su área sabiendo que el lado mide 20 metros. Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, vamos a dibujar el triángulo equilátero. Ahí lo tenéis. Cada uno de los lados tiene una longitud de 20 metros. Debemos saber que un triángulo equilátero es aquel que tiene todos los lados de igual longitud. Para calcular el área de un triángulo necesitamos calcular la altura, también la base, pero la base ya podéis ver que es 20 metros. Cogemos medio triángulo equilátero, aunque no está perfectamente a escala, pero yo creo que se ve más o menos la idea, y vamos a tener una hipotenusa de 20 metros, una base de 10 y otro cateto al que he llamado H. Para poder calcular ese cateto H, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que se puede aplicar a triángulos rectángulos y que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos al cuadrado. Aplicado a este caso sería 20 al cuadrado igual a H al cuadrado más 10 al cuadrado. Despejamos H al cuadrado, que sería igual a 20 al cuadrado, que vale 400, menos 10 al cuadrado, que vale 100. Nos quedaría 400 menos 100, 300, y H sería la raíz cuadrada de ese número, que yo lo he hecho con la calculadora y me sale aproximadamente 17,32.
Una vez sabemos que la altura es 17,32 metros y la base del triángulo equilátero es 20 metros, podemos calcular la superficie que nos piden. En este caso, haremos superficie igual a base por altura partido por 2. Ahí tenéis las operaciones y obtenemos un área total de 173,2 metros cuadrados, que será el área que tiene esta zona de juegos infantil. El ejercicio dice lo siguiente. La siguiente tabla agrupa en intervalos los pesos de un grupo de personas. Ahí tenemos la tabla. Apartado A. Dibuja un histograma con los datos de la tabla. Apartado B. Calcula la media de los pesos usando las marcas de clase de los intervalos. Vamos a resolver este ejercicio que tiene una cosa curiosa. Como yo he resuelto anteriormente el examen de ciclo superior, si os fijáis y si tenéis curiosidad podéis ver que este ejercicio es igual al del mismo examen de ciclo superior, solo que bueno, han cambiado alguna cosa. En el del ciclo superior nos daban el histograma y aquí nos dan la tabla de datos. Y bueno, luego nos hacen otras preguntas, pero es curioso porque han cogido los mismos datos. Una curiosidad por si queréis verla. El histograma lo vamos a dibujar poniendo unos ejes. En el eje X irá el peso y en el eje Y el número de personas, que es la frecuencia. Ponemos los intervalos ahí y vamos poniendo cada uno de los intervalos de forma proporcional a el número de personas. Entre 40 y 54 personas, entre 50 y 60 kilos hay 6 personas, entre 60 y 70 solo 2, por eso la altura de la barra es la mitad que la inicial, y por último entre 70 y 80 kilos hay 8 personas. Y ese sería más o menos el histograma. Continuamos ahora con el apartado B. Calcula la media de los pesos usando las marcas de clase de los intervalos. Debemos calcular la marca de clase de cada intervalo. En este caso es la media de cada intervalo, por ello las marcas de clase serán 45, 55, 65 y 75. ¿Cómo he obtenido, por ejemplo, el 45? He hecho 40 más 50, 90, y lo he dividido entre 2, y me queda 45. Y así con el resto de marcas de clase. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta, ya que escucharme a mí solo no es suficiente. Se calcula la media a partir de las marcas de clase y las frecuencias absolutas, que son el número de personas. Tendríamos una tabla de este tipo. La marca de clase, 45, 55, 65 y 75, la frecuencia que tenemos en la tabla, 4, 6, 2 y 8, y pondríamos una columna adicional que sería XY por FI. Multiplicamos 45 por 4 y nos queda 180, y así sucesivamente iremos obteniendo todos los datos de esa columna. 55 por 6, 330, 65 por 2, 130 y 75 por 8, 600. Puede que alguno me digáis pesado, pero vuelvo a insistir, si esto no lo hacéis en vuestra libreta, esto no va a ser muy útil. Tenéis que hacerlo vosotros y trabajando por vosotros mismos, para aseguraros de que sabéis hacerlo y así se os va a quedar mejor. Calculo los totales de la frecuencia y de la columna XY por FI, que serán 20 y 1240. Una vez hecho esto, ya puedo calcular la media aritmética. Vamos a aplicar su fórmula, que es la que tenéis en pantalla. La media aritmética, que se pone con una X con una rayita arriba, es igual a la suma de la columna XY por FI dividido el número total de datos, que es la suma de la columna de la frecuencia. Podéis ver que es 1240 dividido entre 20 y el resultado es 62 kilos. Ponemos la solución. El peso medio de este conjunto de personas es de 62 kilos. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo, así me ayudaréis a seguir creando más contenido de este tipo. Y no dejéis de compartir estos exámenes resueltos con las personas que se estén preparando este tipo de pruebas o que estén estudiando estos temas. Pienso que les pueden ser de mucha utilidad. Y me despido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.